La Junta de Transparencia y Ética Pública, JUTEP, su funcionamiento, sus limitaciones y la necesidad de reformarla volvieron a ser temas de debate en estos últimos días. La presidenta Susana Signorino renunció a su cargo el martes 8. Signorino, que forma parte de Cabildo Abierto, dijo, hablando con Montevideo Portal, que su dimisión respondía a cuestiones personales, pero agregó que la falta de medios que afecta el funcionamiento del organismo fue un factor importante en su determinación. Fueron 2 años y medio de mucho cansancio y desgaste. Tengo una carrera de 30 años intachable y la verdad me cansó esta actividad, continuó diciendo. Unos días antes, la JUTEP había quedado bajo la lupa cuando se detectó que algunas declaraciones juradas presentadas por jerarcas y legisladores habían sido publicadas en la web de la institución con todos los datos identificatorios de las personas, lo que no debería ocurrir según la normativa vigente. Paralelamente, la representante del Frente Amplio en el directorio, Ana Ferraris, denunció que más allá del presupuesto, hay carencias de gestión básicas que están impactando en la imagen del organismo. La doctora Ferraris aseguró que en medio de estas dificultades sigue decayendo la percepción de riesgo en materia de corrupción y el país se pierde una oportunidad de avanzar en una hoja de ruta seria contra el uso indebido del poder público. Justamente en la entrevista central recibimos esta mañana a la doctora Ana Ferraris. Doctora Ferraris, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, gracias a ustedes por la invitación. La doctora Ferraris es abogada con una larga trayectoria en el Estado, ¿no? Que arranca en la década del 70, ¿puede ser? Fines de la década del 70. Ya la repasaremos después, dentro de unos minutos, pero capaz que en el comienzo es bueno ubicar al organismo. No estoy tan seguro de que todos los oyentes lo tengan así, bien identificado, bien entendido. La JUTEP nace en realidad en 1998, ahí nace el antecedente de la JUTEP, la Junta Asesora en Materia Económica y Financiera del Estado. Por eso digo, es un organismo relativamente nuevo. Leo acá la definición de cuando se creó la Junta Asesora aquella. Tiene por finalidad específica propiciar políticas públicas, normativas y acciones que fortalezcan la transparencia en la gestión del Estado. Además, asesorar al Poder Judicial y a la Administración en la lucha contra la corrupción y recibir y custodiar las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios públicos obligados legalmente a su presentación. ¿Qué le agregaría usted trayendo esta definición al día de hoy? Bueno, la JUTEP es un organismo que ha tenido un proceso de desarrollo que efectivamente, como usted bien señala en la reseña, comienza en el 98, junto con un conjunto de normas, pero fundamentalmente con la Ley Cristal, que son de alguna manera respuesta a la aprobación por Uruguay de la Convención Iberoamericana contra la Corrupción. Surge como una dependencia del Ministerio de Educación y Cultura y en 2015 cambia su naturaleza jurídica y pasa a ser un servicio descentralizado. En el medio, en 2008 se le cambió el nombre, ¿no? Exactamente. Ahí pasó a ser Junta de Transparencia y Ética Pública. ¿Qué más a propósito de la JUTEP hoy? Y ya vamos a los temas de los últimos días. En la actualidad... ¿Cómo define el estado de la JUTEP? Complicado. Bueno, vayamos a estos episodios que se dieron recientemente. El más reciente de los hechos que golpearon la imagen de la JUTEP fue enterarnos de que en la web algunas declaraciones juradas de jerarcas y legisladores estaban disponibles, estaban publicadas con los datos identificatorios sin tachar, o sea, sin cumplir lo que establece la normativa por razones de seguridad. Por ejemplo, entre los damnificados estaban Pablo da Silveira, ministro de Educación y Cultura, Sebastián da Silva, senador de la República, Pablo Viana, diputado. Bueno, la JUTEP inició una investigación administrativa para determinar responsabilidades. Eso se informó. Primero, ¿usted tiene algún indicio de cómo pudo pasar esto? A ver, la JUTEP todavía no inició ninguna investigación administrativa. La JUTEP resolvió que se implemente una investigación administrativa
estamos a la espera de que se le solicitó al Ministerio de Educación y Cultura la designación de un funcionario que la lleve a cabo. Hasta donde yo sé, eso todavía no ha sucedido. Yo espero que en el más breve plazo esté designado el funcionario, porque estas investigaciones deberían iniciarse rápidamente, ¿no? Ahí tenemos una señal de lo que usted señala como problemático hoy en la JUTEP, esas demoras, por ejemplo. No, porque la designación de un funcionario que lleva adelante la investigación es otra cosa y no depende fundamentalmente de la JUTEP. Las dificultades en realidad son otras. ¿Qué gravedad le asigna a este hecho en particular? Yo la verdad me cuesta pronunciarme sobre el fondo del asunto, porque acá está planteada una investigación administrativa, que no es lo único que se resolvió. Yo en esa sesión también planteé que se le solicitarle a GESIC el relevamiento de los sistemas informáticos, todo el tema de la gestión de declaraciones juradas está soportada por un sistema informático. Hay ahí una empresa que también, para descartar si hubiera habido un fallo, qué fue lo que pasó, en fin, me parece que sí, que es complicado, nunca había pasado, es extraño, realmente es muy extraño, nunca había pasado esto. Hasta yo aparecí. ¿Usted era una de las perjudicadas? Sí, hasta yo aparecí. No lo vivo de un modo complicado, porque en definitiva pasó. Yo lo que importa acá es saber por qué sucedió, qué fue lo que pasó, si fue un error humano y si fue otra cosa. Yo la verdad no lo sé, y por el momento me parecería que no sería prudente que yo opinara sobre esto. Casi simultáneamente con esa anomalía se concretó la renuncia de la presidenta Susana Signorino. No fue una sorpresa absoluta. A principios de octubre la doctora Signorino se había tomado 2 semanas de licencia y había anunciado que estaba preparando su alejamiento por razones personales y por otros motivos, ¿no? Por el desgaste que le estaba provocando el cargo, entre otras cosas por las limitaciones de recursos. ¿Qué dice usted sobre la renuncia? ¿Cómo la analiza? En primer lugar, me parece, me da pena que haya tenido que renunciar. Es un problema para el organismo que el presidente, en este caso la presidenta, renuncie. No es una buena noticia, no es bueno para nadie que ella haya tenido que renunciar, pero bueno, me parece que si ella siente, tal como usted lo señala, que tiene todas esas dificultades, también humanamente es entendible. Veamos justamente a propósito de la renuncia el asunto presupuesto. La doctora Signorino aseguró que la falta de medios que afecta al funcionamiento de la JUTEP fue un factor en su decisión. Fueron 2 años y medio de mucho cansancio y desgaste, tengo una carrera de 30 años intachable, la verdad me cansó esta actividad. ¿Usted qué evaluación hace de ese factor, presupuesto? Bueno, es un organismo que tiene dificultades serias, pero serias, en materia sobre todo de recursos humanos. Ha ido perdiendo personal desde. Yo miraba para la rendición de cuentas, miraba el informe de vínculos con el Estado que produce anualmente la Oficina Nacional del Servicio Civil, que lo presenta en cada rendición de cuentas, cada instancia presupuestal en el Parlamento, y veía la evolución de los números desde en lo que va de este periodo. 5 funcionarios perdió la JUTEP. ¿5 en cuántos? Y eran 16, así que imagínense el impacto, ¿no? Muy poca gente, ya había poca gente, y encima en estos últimos 2 años y pico salieron 5 personas por distintas razones. O sea, la tercera parte. Funcionarios que se jubilaron, gente que pasó en comisión a otros organismos y demás. Entonces, no es un tema nuevo tampoco. No. Voy a este periodo de gobierno mismo. En 2021, la doctora Signorino, hablando en Comisión de Hacienda, dijo: lo nuestro es caótico por no decir otra cosa.
a veces me pregunto si realmente quieren que la JUTEP funcione como el órgano superior de control contra la corrupción. Y sí, yo coincido con esa valoración. Realmente, si usted quiere un organismo que realmente esté a la altura de los cometidos que el legislador puso en sus manos, tiene que pensar en otro tipo de institucionalidad y en otra estructura, del punto de vista de sus recursos humanos, materiales y demás. Ahora, también de capacidad no es nuevo, técnica. ¿Capacidad técnica? Claro, también capacidad técnica. Nosotros, por ejemplo, no tenemos, lamentablemente no tenemos capacidad para, por ejemplo, trabajar en análisis de riesgo. Explique eso mejor, sobre por favor. las declaraciones juradas, en materia de control de declaraciones juradas. Cada tanto, de acuerdo a la normativa, habría que abrir en forma aleatoria X cantidad de declaraciones juradas y analizarlas. Hay toda una metodología para eso. En el Uruguay existe mucha experiencia. Banco Central, el sistema financiero, por ejemplo. Nosotros no tenemos esa capacidad. ¿Y entonces? Y hay 3 personas nada más trabajando en la unidad de declaraciones juradas, 3 personas y la funcionaria que es encargada. La parte que tiene que ver con el archivo, la custodia de las declaraciones juradas está a cargo de una sola funcionaria. Entonces, usted imagínese el panorama, ¿no? Con miles de declaraciones juradas, ¿qué capacidad puede haber para abrir ese número de declaraciones juradas aleatorio y después su posterior análisis? ¿Para qué serviría abrir? ¿Qué se detectaría o qué se podría detectar cuando usted habla de riesgos? Y se podría llegar a detectar, por ejemplo, enriquecimiento ilícito, suponemos, no sé, por decirle un ejemplo. No se hace eso. En los gobiernos anteriores, en los gobiernos del Frente Amplio, la JUTEP tampoco tenía los recursos elementales necesarios para funcionar. Yo recuerdo haber entrevistado varias veces al entonces presidente Ricardo Gil Iribarne, que, yo qué sé, hacía relatos espeluznantes de cómo era el trabajo de él mismo, ¿no? Cómo en cantidad de ocasiones él, como presidente, tenía que hacer un esfuerzo sobrehumano para mantener a la JUTEP funcionando, encargándose personalmente de determinada investigación, de determinados aspectos de una investigación, trabajando hasta la madrugada, etcétera. Entonces, ¿el Frente Amplio que usted integra hace una autocrítica en esta materia? Mire, yo no sé si el Frente Amplio hace o no hace una autocrítica. Yo lo que le digo es que efectivamente es así, que me parece que es un tema ya a esta altura del propio sistema político, ¿no? Usted quiere un organismo fuerte de contralor, usted lo dota de recursos, lo fortalece. Es esa la relación, yo siempre digo, es esa especie de relación de amor-odio entre el poder y el control. La verdad, es cierto lo que plantea Gil Iribarne en torno a las dificultades que seguramente a él le tocó enfrentar. El tema es que hasta dónde se puede seguir sosteniendo este estado de situación, porque esa situación fue agravándose. Aparentemente los problemas en la JUTEP en estos últimos meses no se limitaban a esto, a las carencias en materia de presupuesto. Voy a otro punto que trascendió en la prensa, que usted tenía una relación muy tensa con la expresidenta Signorino, que a su vez complicaba la eficiencia de la JUTEP. En Montevideo Portal se publicaron algunas declaraciones muy duras de la doctora Signorino contra usted. Por ejemplo, la acusó de no ser imparcial. Cuéntenos a propósito de este aspecto, el mal vínculo Signorino Ferrari, digamos. Me parece que, con todo el respeto que me merecen los diversos medios, en particular Montevideo Portal, me parece que esa es una mirada muy reduccionista de la cuestión. A ver. Porque no se pueden confundir diferencias de criterio frente a los distintos asuntos que se analizan en cada sesión de directorio con cuestiones personales. ¿Sí? Sí. Son dos cosas completamente distintas. Yo no puedo hablar de un mal relacionamiento personal con Signorino, con la escribana, porque nunca tuve un mal relacionamiento. Tuve poco relacionamiento porque conviví poco con ella. En realidad,
básicamente intercambiábamos los días que había sesión del directorio. Entonces, me parece que acá la cuestión es otra. ¿Cuál es? Las diferencias de criterio en determinados asuntos de muy distinto tipo. Por ejemplo, ¿criterio qué? ¿Criterio técnicos? ¿Técnico? ¿Jurídico? Técnicos jurídicos, sí. Son mis, yo siempre recalco esto. ¿No eran diferencias de criterio político? No. Yo porque supieron tener algún cruce simplemente por marcar posiciones, ¿no? Usted frente a Plita, yo cabildo abierto, algún diálogo, algún intercambio entre ustedes dos se dio en esos términos. Pero dice que no, el problema no estaba ahí. Nunca tuve, le comento lo siguiente, es de las tantas cosas que dejé claro, ni bien llegué o en el cortísimo plazo una vez que ingresé, yo no participaría de ningún tipo de debate político partidario en un organismo, porque yo ahí estaba desempeñando un rol técnico, más allá de que mi fuerza política me hubiera seleccionado para estar allí en representación. Primera cuestión. Segunda cuestión, ese tipo, por eso le digo, ese tipo de debate nunca existió. Nunca existió. Sí han habido diferencias técnicas. Por ejemplo, ¿podemos ver algunos ejemplos de lo que usted señala? Sí, claro. Por ejemplo, diferencias de enfoque en casos concretos. No sé, a ver, ¿qué le puedo señalar? El último, el del puerto. La consulta que, yo no puedo en este momento profundizar demasiado en este tema porque forma parte de una indagatoria en la Fiscalía que tiene la denuncia en trámite a ver si está bien sobre la concesión. Como antecedente. A pedido de Fiscalía, la JUTEP redactó un informe en el que, en síntesis, respalda el accionar de todos los involucrados en la firma del acuerdo entre el Estado y Catunasi por la terminal de contenedores especializada en el puerto de Montevideo. Ese informe fue votado por la escribana Signorino y por el otro integrante de la JUTEP, Ortiz, y se elevó a Fiscalía. Usted no acompañó y elaboró otro informe, un informe propio. Sí, efectivamente, oficialmente la postura de la JUTEP es esa que usted acaba de señalar, que es la resolución aprobada por la mayoría del directorio. Yo fundamenté mi voto discorde frente a la resolución que finalmente se adoptó. Lo documenté como suelo hacerlo siempre, cada vez que me opongo a alguna decisión que se toma, dejarlo documentado, los fundamentos, dejarlos documentados, y ahí tuvimos visiones diferentes, visiones diferentes en el plano jurídico. Sí. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué, pues, concretamente? Y bueno, porque la pregunta de fiscal era si, a juicio del organismo, existían en el proceder de los sujetos denunciados en la concesión del puerto, si habían conductas reñidas con la ética pública. Tuvimos visiones diferentes y todo eso fue analizado a la luz del Código de Ética. A tal punto las diferencias fueron tales que no se permitió que cuando se remitió el informe a la Fiscalía, no se permitió que mi informe fuera junto con el informe en mayoría. Lo tuve que llevar yo. ¿Pero se suele hacer eso? ¿Puede ir el informe en mayoría? Yo nunca lo había visto. Sí, claro, pero a ver, en una sentencia, por ejemplo, en una sentencia de un organismo, de un organismo colegiado, un tribunal de apelaciones, a usted, usted es parte de un proceso, a usted el proceso termina, en segunda instancia lo notifican de la sentencia sale aprobada por mayoría, cosa que es bastante común. A usted cuando lo notifican del fallo, que efectivamente es el que sale porque se aprobó en mayoría, pero siempre se acompaña en el texto el informe discorde del ministro que votó en contra y sus fundamentos. El propio Tribunal de Cuentas, en este caso que se está ventilando en la Fiscalía de Tercer Turno, envió la posición del Tribunal de Cuentas respecto a la consulta que le plantea el fiscal, pero incorporó también
los fundamentos de los ministros discordes, que votaron en forma discorde al, bueno, en este caso no. Y entonces usted, de todos modos, lo elevó su informe a Fiscalía. Otro ejemplo, otro caso donde se hayan dado este tipo de diferencias que usted dice que no son políticas, a ver. Bueno, por ejemplo, por citarle, no sé, un caso, un funcionario público que construyó su casa usando personal de la dependencia de la cual es era el jerarca, materiales de la dependencia del cual el jerarca, bueno, ahí el criterio que yo sostenía que bueno, que deberíamos haber remitido todas esas actuaciones a la Fiscalía para descartar la posible existencia de algún delito contra la administración pública. Y bueno, no coincidimos. Se entendió que no era necesario, yo qué sé, por nombrarle uno. Ahora, ¿por qué usted dice que estas diferencias de criterio, que enfatiza son diferencias de criterio jurídico, complican, alteran el funcionamiento de la JUTEP? ¿No es razonable que un organismo que es colegiado justamente vote y bueno, y salgan las decisiones por mayoría, salgan 2-1, etcétera? ¿Usted está diciendo que tendría que haberse tenido en cuenta su criterio? ¿Cómo es eso? No, yo no creo que sea ese el problema de las dificultades de gestión en la JUTEP no pasan por ahí. Ajá. No pasan por ahí porque a ver, asumimos que acá tenemos que convivir con las diversas visiones que se puedan plasmar, como usted bien lo plantea, es un organismo colegiado, pasa en toda la administración pública. No siempre todos los miembros del directorio están de acuerdo, tienen todos la misma visión frente al problema que se le pueda llegar a estar planteando, y bueno, esos no son las dificultades. Ahora, si usted no entiende que hay otro que tiene una mirada distinta, bueno, ahí podría llegar a ser un problema, pero no debería. O sea, usted en realidad hacía esta puntualización a propósito de por dónde estaban las diferencias entre usted y la escribana Signorino. No en el plano personal, no en el plano político, lo que usted enfatiza es que eran diferencias en el plano técnico. Con la mayoría del directorio. Diría más, para ser más precisa, con la mayoría del directorio. Enseguida retomamos en perspectiva la entrevista de hoy con la doctora Ana Ferraris, integrante del directorio de la JUTEP, la Junta de Transparencia y Ética Pública, desde febrero de este año, nombrada por el Frente Amplio. En la entrevista central en perspectiva esta mañana estamos con la doctora Ana Ferraris, integrante del directorio de la JUTEP desde febrero de este año, nombrada por el Frente Amplio. La doctora Ferraris es doctora en Derecho y Ciencias Sociales, graduada en la Universidad de la República. A ver si este resumen está bien. Con formación de posgrado con énfasis en Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, Ciencia y Técnica Legislativa. Formación nacional e internacional en materia de gestión pública, reforma del Estado y administración pública. Esto tiene que ver incluso con su propia carrera, que, quedó dicho más temprano, se ha desarrollado en organismos públicos desde los años 70, mediados de los años 70. Usted ingresó por UTE, por la vía de UTE, ¿no? Sí, yo ingresé en el escalafón administrativo por concurso, por el grado más bajo del escalafón administrativo a UTE. Y después fue abogada en UTE. Sí, con el transcurso de los años pude completar mis estudios gracias a ese trabajo, y bueno, en la medida que fueron dándose concursos para el ascenso, primero pude ascender al cargo de procuradora, después ascendí al cargo de abogada, bueno, esa ha sido mi trayectoria en UTE hasta 2001, fines de 2001. ¿En 2001 pasa al Parlamento? Al Poder Legislativo, sí. Sí, yo ahí hasta 2007 me desempeñé como asesora parlamentaria, asesora jurídico parlamentaria. Del 2007 al 2010 tuve la gran oportunidad, que voy a agradecer toda la vida, de poder desempeñarme en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Digo porque ha sido una fuente de mucho aprendizaje, de mayor profundización en el conocimiento de la administración pública, y eso lo tuve en OPP. Allí fue, durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez, asesora en OPP y directora de la asesoría letrada. Sí, yo, sí, fue, la asesoría letrada estaba desmantelada en ese momento también, quedaba un solo
colega en esa unidad, y bueno, se me encomendó la tarea de reformularla, de armarla nuevamente, bueno, fue esa básicamente, y además asesorar al director de la oficina, que en ese momento era el actual senador Enrique Rubio. Luego, en la administración Mujica, fue subdirectora de la Oficina Nacional del Servicio Civil. Otra gran experiencia, también de un gran aprendizaje, que agradezco enormemente, y que bueno, que todo este bagaje es lo que me permite comprender y me permite manejarme en condiciones más o menos buenas con todos estos temas, ¿no? Siempre en la administración pública uno es parte de todo esto, ¿no? Luego volvió al Parlamento. Volví al Parlamento hasta febrero de este año. Con la doctora Ana Ferraris estamos analizando el momento por el que pasa la JUTEP, la Junta de Transparencia y Ética Pública, que se ha convertido en foco de polémicas y de preocupaciones en estas últimas semanas. Usted recién se refería a cuáles eran las diferencias que tenía con la renunciante presidenta, con la escribana Susana Signorino. Enfatizaba que no eran diferencias ni personales ni políticas, que eran diferencias técnicas, diferencias jurídicas. Y señalaba además que ahí en realidad no estaba, digamos, un motivo de ineficiencia para la JUTEP. Estaban esas diferencias, existen esas diferencias, se laudaban con votaciones en el directorio, pero ahí no había un inconveniente. En cambio, en algunas declaraciones a la prensa que usted ha hecho, doctora Ferraris, ha dicho que le preocupa que a la JUTEP se la esté utilizando políticamente. ¿Qué es eso? ¿Puede explicarlo? Sí, yo, es una opinión personal, tengo la sensación por momentos de que a través de algunas denuncias de que denuncias que hacen a cuestiones que no tienen que ver con los cometidos del organismo, uno infiere que puede haber alguna movida de otro tipo, de carácter más político. De nuevo le pido ejemplos para que se entienda. De carácter más político. Y bueno, por ejemplo, algunas denuncias contra la intendenta de Montevideo, puntualmente. Yo tengo en algún caso tengo la convicción de que no obedecen más que a razones políticas, lo cual a mí me preocupa. Sinceramente me preocupa, porque me parece que el organismo debería poner límites frente a ese tipo de cuestiones y bueno, pero bueno, es una opinión personal, yo puedo entender que es opinable, pero bueno, uno advierte en algunas situaciones bastante, ¿cómo le diría?, enfocado en una suerte de operación política que no nos hace bien como organismo, nos descalifica como organismo. Ahora, ¿cuál es el límite de la incidencia de la política en la JUTEP? Me imagino que no es algo sencillo de marcar. Lo pienso y lo digo a partir de su propia llegada a la JUTEP, ¿no? ¿Cómo asumió usted en la JUTEP el 17 de febrero de este año? Lo hizo porque el anterior director Frente Amplista, que había sido nombrado por el Partido Comunista, Jorge Castro, tuvo que renunciar por la forma como votó un dictamen de la JUTEP que concluyó que había habido apartamiento de las normas éticas de la función pública en la construcción del Antel Arena. Castro votó afirmativamente, eso cayó mal en el Frente Amplio y en particular en el Partido Comunista, y Castro debió dejar el cargo. ¿Cómo lee aquel episodio y cómo lee entonces su entrada sustituyendo a Castro? Ese episodio puntualmente yo preferiría no profundizar en ese tema. No es que quiera eludir la respuesta. Son fallos muy polémicos. Yo misma tengo una visión crítica también con respecto a ese fallo, porque en realidad parte de lo que sucedió en ese dictamen yo lo he visto reflejado en otros. La renuncia de él, bueno, es un tema que se procesó en otro ámbito, del cual yo no fui parte, entonces no me parece serio que yo me pronuncie sobre eso. Pero mi llegada, fue llenar ese espacio que el Frente Amplio debía ocupar,
Y bueno, Pero ¿con qué talante, con qué ánimo lo hizo? No entró a la JUTEP pensando, imaginando que según lo que usted vote en determinados asuntos, en determinados casos, el Frente Amplio la puede sacar, le puede retirar la confianza. Para nada, para nada. Primero y principal, porque en mí se está depositando confianza. En mí se está depositando confianza. Primer punto. Si así no fuera, yo misma no hubiera aceptado. Yo trabajo con total autonomía. Yo siempre digo, a mí nunca, desde que estoy en la Junta, jamás recibí instrucciones ni del presidente del Frente Amplio, ni del secretario general del Partido Comunista, ni de ningún otro dirigente del Frente Amplio para decir, tú tenés que plantarte frente a determinada situación, problema, de tal o cual forma. Porque mi rol ahí es técnico. Sí, pero fíjese lo que dijo en aquel momento Ricardo Gil Iribarne, justamente expresidente de la JUTEP en los gobiernos del Frente Amplio, dijo que ese partido, al pedirle la renuncia a Castro, le estaba dando un empujón al abismo a la JUTEP. Terminaba de dejar en evidencia que ese organismo funcionaba con criterios políticos cuando debería ser un organismo independiente. Con total respeto por la opinión de Ricardo Gil, sin comentarios. Digo, es la opinión de Ricardo Gil. Yo no necesariamente en ese aspecto coincido con esa visión. ¿Coincide? No, no necesariamente, coincide. No. Porque él decía... Yo sé, son episodios complejos, pero digo, en definitiva me parece que no, ni tanto ni tampoco. Gil Iribarne dijo que la renuncia de Castro fue la culminación de un proceso que empezó en 2020, cuando se hizo coincidir la renovación de autoridades de la JUTEP con el cambio del gobierno central, algo que nunca había pasado en la historia. Asociás a la JUTEP a los cargos políticos y la metés en la misma bolsa del reparto de cargos de todos los organismos por cuota política. Para ir ahí mismo, en esta decisión que se tomó en este gobierno, está el germen de algunos de los inconvenientes. No hay que perder de vista que todos estos cargos, desde los ministros de la Corte Electoral, Tribunal de Cuentas, entes autónomos, los servicios descentralizados, como la JUTEP, requieren veña parlamentaria. Todos, absolutamente todos, son propuestos por sus sectores políticos. Todos. Salvo, creo que en el caso por lo que yo le he escuchado a Ricardo, él siempre dice que él lo propuso el presidente de la República. A mí no, a mí me propuso el Frente Amplio, digo, la verdad, como creo que la mayoría de los jerarcas de los distintos partidos políticos. Me parece que eso no necesariamente impacta en la autonomía, depende cómo uno se plante frente a las situaciones que tiene que trabajar, a los asuntos que tiene que analizar y a las decisiones que tiene que tomar. La independencia también pasa por uno mismo. Y yo, sinceramente se lo digo, yo me he manejado con total libertad hasta ahora y así pretendo seguir haciéndolo. Pero usted entiende que debería descalzarse la renovación de los miembros de la JUTEP en relación a los periodos de gobierno, al cambio de periodo de gobierno. Y tal vez sí. Sí, seguramente, pero bueno, en los hechos, esto como está funcionando ahora. Ahora, eso no va a cambiar el hecho de que es el sistema político el que determina quiénes van a ser sus representantes en los organismos. Digo, a ver, deriva de la forma democrática de gobierno que tenemos en el Uruguay. Esta es una democracia de partidos. Y bueno, y son los partidos los que proponen sus representantes en los diversos órganos. Por eso digo, desde la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas, hasta los entes autónomos y los servicios descentralizados. Hemos analizado hasta ahora en esta entrevista varios factores que podrían estar afectando la eficiencia de la JUTEP. Por ejemplo, tocamos lo del presupuesto, un presupuesto escaso, la designación de directores en base a criterios políticos, la eventual falta de independencia de los directores con respecto a sus partidos, problemas de relacionamiento, de vínculo entre los directores. ¿Qué dice usted? ¿Qué más hay? ¿Qué otros factores a tener en cuenta hay? Porque de algunos de estos puntos que yo mencioné, usted dijo, ahí no está el problema. De otros sí. ¿Falta algo en este análisis?
Algunos puntos de los que usted acaba de señalar yo no coincido por lo que le acabo de señalar hace instantes. Bien. Yo, entre las dificultades que advierto es del punto de vista del funcionamiento interno del organismo, hay problemas serios que evidentemente seguramente no son de ahora, pero que sí se deben haber, seguramente se han profundizado en esta verdadera crisis en materia de recursos humanos que tenemos. Más allá de que, también hay que decirlo, ahora en rendición de cuentas se aprobaron, el Parlamento nos aprobó la creación de 4 cargos, 3 abogados y un contador, que se llamará concurso el año que viene, pero bueno, yo entiendo que nada de eso es suficiente. Porque además... Estamos hablando de un organismo que usted señalaba tiene 16 funcionarios. No, 11. No, perdón, 11. Pero teóricamente tiene 16 cargos, digamos, 5 de los cuales quedaron vacantes ahora. Se crearon 3 cargos nuevos. Entonces... ¿Pero los 5 que quedaron vacantes se pierden? No, bueno, ese es otro tema. Con la limitación en el manejo de las vacantes, dispuestas por el gobierno, algunas de ellas no han sido llenadas. De hecho, a mí me preocupa mucho el tema del bloqueo de la carrera administrativa de los funcionarios. ¿Cómo es el bloqueo de la carrera administrativa? Porque no se han procesado concursos de ascenso. Entonces usted tiene situaciones donde se han nombrado encargados de determinadas áreas, porque alguien tiene que asumir la responsabilidad, se ha hecho a través de la encargatura sin el llamado ascenso. Y eso es un problema que impacta negativamente en cualquier organización, porque usted tiene personal que está trabajando con pocos recursos, son pocas personas, el peso del trabajo concentrado en poca gente, ni siquiera tiene el estímulo del ascenso, es un problema. Ahora, se crean estos cargos, que sí, está bien, hay un avance, algo de avance hay. Sí, el tema es que cuando uno piensa en la creación de cargos tiene que hacerlo en el marco de un proceso de planificación global de toda la organización, vincularla a los cometidos, poner el foco donde necesito más recursos para el desempeño de qué tareas y demás. Me parece que esto está enfocado... Digo porque yo no participé, también es bueno señalarlo, yo no participé de la discusión interna de estos, para la determinación de estos cargos. Son 3, son 4, capaz que tenían que ser 5, no lo sé. Yo me enteré cuando ya estaba resuelto que se iban a plantear la creación de estos cargos, pero bueno... me parece que falta todo ese debate previo en materia de la estructura del organismo, vinculado a los cometidos que tiene, y en qué áreas efectivamente hay necesidad de fortalecer. A mí me tiene realmente, pero la parte de asesoramiento legal es fundamental y tengo la tranquilidad que seguramente se va a ir resolviendo con estos cargos. A mí me tiene realmente preocupado la situación en declaraciones juradas. Para mí es un componente fundamental. Más allá de las limitaciones que uno puede pensar, capaz que no es mucho lo que se puede hacer a través de declaraciones juradas. Yo creo que sí se pone voluntad para hacerlo. La debilidad que hay en esa área es brutal, es brutal. Usted también se ha referido a dificultades en la transparencia. En la propia difusión de lo que la JUTEP hace. ¿Cómo es eso? Yo lo he planteado en el seno del directorio, no me acuerdo ahora en qué sesión fue, pero está planteado y está documentado. La preocupación de justamente la falta de información a la ciudadanía de las resoluciones que el organismo adopta. Si usted analiza la página web, va a ver que las últimas resoluciones publicadas tienen que ver con, si yo no me equivoco, con Antel Arena o con Gas Allá, o una de ellas, o las dos. Eso, ¿qué nos genera? Aparte de falta de transparencia, creo que no estamos cumpliendo con la ley, en ese sentido, una cantidad enorme de pedidos de acceso a la información
que implican un desgaste importante, encima de que son pocos funcionarios. Cada pedido de acceso a la información, hay un esfuerzo muy importante atrás de parte de la responsable de transparencia activa. Entonces, lo que usted dice es que se le está solicitando a la JUTEP por la vía de pedido de acceso a la información, documentos, resoluciones, que en realidad deberían estar en la web, deberían estar disponibles de forma pública y simple, punto. Yo entiendo que sí, porque la ley es muy clara, la ley de acceso a la información es muy clara. La información pública, la regla es que es justamente pública. La información es pública. Las excepciones son las que establece la ley, cuando la información es declarada reservada o confidencial y eso la misma ley establece los requisitos. El resto es público. Entonces, a mí me parece... ¿Cuál es la explicación que le dan para que esto no ocurra? Yo la verdad lo he planteado, no he recibido ningún tipo de preguntado por qué no se publica, y la verdad que yo hasta el día de hoy formalmente a mí nadie me ha dado ningún tipo de explicación en ese sentido, por lo cual yo preferiría no manejarme con hipótesis. Enseguida completamos la entrevista con la doctora Ana Ferraris. Estaba mirando rápidamente, doctora Ferraris, mientras corría la pausa, qué es lo que hay de nuevo publicado. Informes de directorio, es un rubro en la página web. El más reciente es de noviembre de 2021. 12 de noviembre del 2021, resolución respecto del artículo 13 de la ley 18.381. Eso es lo que se señala en la web. Seguimos con la doctora Ana Ferraris, que integra el directorio de la JUTEP, la Junta de Transparencia y Ética Pública, desde el mes de febrero, designada por el Frente Amplio. Estamos analizando desde su punto de vista qué problemas están afectando hoy el funcionamiento de esta institución. Ella se detenía hace unos minutos en falta de transparencia, decía, y mencionaba un ejemplo, un caso concreto, el de la difusión en la propia web de las resoluciones del directorio. Hay un atraso importante en esa materia, de un año, por ejemplo, si me remito a lo que veo yo ahí, ¿no? Lo que señalaba recién. Pero, usted dice que esto de la falta de transparencia tiene otras manifestaciones. ¿Por qué? ¿Dónde está la afectación de la transparencia en el caso Sartori, por ejemplo, que es uno que usted ha mencionado? Las declaraciones juradas, por ejemplo, lo que se publica en materia de declaraciones juradas. Como usted sabrá, la ley Cristal sufrió modificaciones en 2019, se incorporaron a fines de 2019, modificaciones que, dicho sea de paso, es un dato que no se puede soslayar, fueron adoptadas por unanimidad. Todo el sistema político estuvo de acuerdo en estos cambios. 2019. En fines de 2019, esas modificaciones incluyen una ampliación del elenco de funcionarios cuyas declaraciones juradas deben ser publicadas. Y se establece, porque usted recordará que se publicaba la del presidente, el vicepresidente, ahora se incorporó ministros, senadores, diputados, directores de entes, estamos todos ahí. Todos que tenemos determinadas responsabilidades. Digo, para no leer toda la norma. O sea, la cantidad enorme de funcionarios públicos tienen que presentar la declaración jurada, y una parte de ellos, que creció ahora con la ley, una parte tiene que aceptar que esas declaraciones juradas se publiquen además. Exactamente. Esta ley, estos cambios fueron votados a fines de 2019. Y en la propia ley se estableció que entraba en vigencia a partir de marzo de 2020, algunos artículos deberían ser reglamentados, en particular el que tiene que ver con los datos que deben omitirse por razones de seguridad. La norma dice que se omitirán por razones de seguridad los datos identificatorios de los bienes, derechos y obligaciones incluidos en los mismos, los que se determinarán específicamente en la reglamentación respectiva. Bueno, a 2 años y pico de entrada en vigencia de la ley, esta norma aún no ha sido reglamentada, lo cual no impide su cumplimiento. Pero a ver, justo volvemos al tema que hablábamos hace un rato.
esta situación que se dio hace unos días, en la cual se verificó que de algunas declaraciones juradas estaba disponible información que tiene que ser reservada. Pero usted señala otra cosa acá. Yo estoy señalando que aquí que en algunos casos que se pueden contratar fácilmente porque las declaraciones están publicadas, a mi modo de ver se han ocultado datos que no deberían haber sido ocultados. Por ejemplo... A ver, en las situaciones estas que se dieron ahora, digamos que se tachó de menos. En estas que se conocieron hace pocos días, se tachó de menos y se terminó difundiendo información que no tendría que difundirse. Sí. Lo que usted señala es que en otros casos se tacha de más. Sí. A ver. Sí. Yo he visto declaraciones juradas, insisto, ustedes, la audiencia, lo pueden chequear, donde se han tachado, se ha tachado información que no debería ser tachada. Como por ejemplo, un bien inmueble. Ana Ferraris es titular de un bien inmueble X. ¿Qué es el dato identificatorio de un bien inmueble? El número de padrón, la dirección. Ahora, usted no tiene por qué tachar si es un inmueble rural, si es un apartamento, se entiende, si es una casa. Eso no son datos. Los datos identificatorios son otra cosa. Si Emiliano Cotelo es titular de una cuenta bancaria, el dato identificatorio, ¿cuál es? Que hay que tachar el número de cuenta bancaria, pero no hay por qué tachar el banco. Porque la ciudadanía tiene derecho a saber. Si Emiliano Cotelo tiene sus cuentas bancarias en el país, o lo tiene en las Islas Vírgenes, por ejemplo. ¿Se entiende con el ejemplo lo que quiero decir? Más allá de que no haya reglamentación. Está pendiente la reglamentación de la ley, por un lado, pero por otro, en la misma JUTEP, ¿qué está pasando? Y bueno, yo, cuando advertí esto, lo primero que pregunté, ¿dónde está la resolución? ¿Dónde está el acto administrativo debidamente fundado que justifique esto? Esto, que aparte es dispar, porque en algunos casos hay algunos menos tachados. Una cosa increíble, me pregunté, me dijeron que fue una instrucción, un acto de directiva impartido verbalmente, así se me informó. Con lo cual me parece que ahí tenemos un problema, porque este tipo de decisiones no se pueden transmitir de esa manera. Tiene que haber una resolución del organismo, ¿tá? Porque tiene un impacto, a mi modo de ver, importante en términos de transparencia, en términos de control social sobre las declaraciones juradas. Para terminar, la JUTEP tiene un directorio de 3 miembros. Hoy está conformado por Guillermo Ortiz, del Partido Nacional, como vicepresidente, y usted, nombrada por el Frente Amplio como vocal. Está vacante el cargo de presidente, que ocupaba Susana Signorino, que renunció. ¿Se sabe cuál sería el nombre para sustituirla? Gabriela Dilongo, también de Cabildo Abierto, pero todavía ese nombramiento no está. Entonces, mientras tanto, en esta situación de impasse, ¿qué pasa con la JUTEP? El organismo sigue funcionando, el directorio sesiona y de hecho el problema se puede llegar a plantear si el presidente en ejercicio, que es el contador Ortiz, y yo no llegamos a estar de acuerdo en un determinado tema, el tema no se puede resolver porque no hay posibilidad de desempate. Pero funcionar sigue funcionando. No es cierto que el organismo se paralice. Por ahora no ha sucedido. Doctora Ana Ferraris, le agradezco que nos haya visitado esta mañana. Quedan una cantidad de puntos arriba de la mesa para continuar el debate sobre la situación de la JUTEP y su futuro, sobre todo su futuro. Volvemos a conversar, ¿eh? Muchas gracias.